¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas para la cabina de farmacias de Similares, quien está atrás de los controles, nuestro querido amigo Oliver, y también le mandamos un caluroso saludo a nuestro querido amigo El Capi y a todos los amigos de comunicación social que hacen posible este programa. Y pues bueno, soy el psicólogo Luis García y hoy me acompaña y tengo el gusto y el honor de presentar a una de mis grandes amigas y compañeras, la psicóloga Karina Cortés, quien también es psicóloga del Centro CIMI de Salud Emocional. Hola Karina, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Luis, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Al contrario, muchas gracias a ti por la confianza y por invitarme a este programa. Para mí es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes. Qué padre que te decidiste a hacer este programa, porque además vamos a estar hablando de un tema bien interesante que creo que a todos los papás nos va a ayudar a tener una mejor crianza con nuestros hijos, que es sobre el vínculo seguro. ¿Qué es esto del vínculo seguro? ¿Qué es esto de ser un apego seguro? ¿Qué es esto de ser una base segura para nuestros hijos? Estoy seguro que nos va a ayudar mucho y nos va a dar mucha luz la psicóloga Karina, nuestra labor como papás. Y si no somos papás, bueno, pues también si tenemos contacto ahí con nuestros hijos, nietos, en fin, pues yo creo que también nos va a ayudar porque siempre seremos una influencia en mayor o en menor medida para los niños. Karina, ¿qué te parece si les recuerdas a nuestro público nuestros medios de contacto, número, redes y demás? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues Centro Simi de Salud Emocional les hace a todos una cordial invitación a contactarnos a través de las distintas modalidades que hoy en día tenemos. La primera y la más inmediata es vía Messenger. Pueden ustedes contactarnos por esa vía. De igual manera, recordarles que nuestro servicio es totalmente gratuito. Estamos a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. Y pues pueden contactarnos en el número 01800 3232. Ahí estamos más de 100 psicólogos muy atentos para ustedes, para brindarles pues la orientación y la atención que ustedes requieran. Y de igual manera nos pueden contactar por correo electrónico. Así que, como siempre le he dicho, Karina, no hay pretexto para no atenderse, ya sea por Messenger, por correo, por teléfono, bueno, nos pueden contactar y darse la oportunidad de hacer algo diferentes por sus vidas. Pues bueno, ¿qué te parece si entramos en materia? Porque siempre pensamos que es largo el programa, pero al final termina por hacerse muy breve y muy pequeño. Siempre hablamos como de la parte negativa de la crianza, señalar lo que no debemos de hacer, pero en esta ocasión quisimos enfocarnos en la parte positiva y en lo que creemos que podríamos hacer como papás para mejorar el contacto y la conexión emocional con nuestros hijos. Entonces quisiera preguntarte, Karina, de entrada, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ser un vínculo seguro para nuestros hijos? Porque también lo escuchamos, está dentro de nuestro imaginario, pero ¿qué realmente significa? Bueno, pues los grandes teóricos y los expertos que se enfocan a estudiar mucho este tema del apego nos indican que tiene que ver con esta capacidad que nosotros como papás o bien como cuidadores, ¿no? Porque como bien decías, Luis, no siempre se necesita ser papá, ¿no? Para establecer un vínculo o un apego, pero se refiere a esa capacidad que tenemos para poder comprender, para poder calmar y aliviar pues las ansiedades, ¿no? Las preocupaciones que llegan a tener los niños que están cerca de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante la empatía, mediante la escucha, la confianza, también mediante la regulación emocional que podemos dar a esos niños, pues que están muy cerca de nosotros. Entonces, pues básicamente es como esa base y ese soporte en la que el niño se va a colocar en compañía y en guía de nosotros. Es bien interesante lo que comentas porque justo te decía, dentro del imaginario tenemos el concepto o la idea. Sin embargo, creo que caemos en el error de entender o creer que apego seguro es brindar amor, simplemente, ¿no? Dar afecto, decir cuánto queremos a nuestros hijos. Sin embargo, el apego seguro o ser un vínculo seguro es muchísimo más que amor, porque en nombre del amor podemos tener las mejores intenciones, pero no tener los mejores resultados, ¿no es así? Así es. De hecho, esto que mencionas, Luis, es súper interesante porque muchas veces vamos por la vida considerando que de pronto si queremos mucho, pues entonces eso es garantía de que vamos a tener un apego y un vínculo seguro con alguien, ¿no? Con el niño o con una persona, por ejemplo, ya que somos adultos. Y bueno, esto no es así. En realidad el apego seguro tiene que ver como
con esa capacidad de estar disponible para la persona, ¿no? En este caso, para los niños, no solamente llenarlos, de apapachos, de amor, de besos, de abrazos, ¿no? Que son como esas muestras más, comunes respecto al afecto que hay entre un papá y un niño. Se refiere más bien como a esa, posibilidad de estar, eh, pues, de una manera constante y permanente para esa persona, ¿no? Así es, que sepan nuestros hijos que estamos ahí, que somos una base y un refugio seguro, como tú bien lo comentas. Que no con esto no estamos diciendo que el amor no sea un componente importante, por supuesto que lo es, ¿no? Ujú. El amor finalmente hacia nuestros hijos es lo que nos mueve a tener acciones que si bien en algunos casos tienen los mejores resultados, otras a lo mejor en el miedo, en la ansiedad, en la preocupación, en el temor, o porque así nos educaron, o porque es lo que conocimos, o porque creemos que así nos dio resultado y no crecimos traumados y demás, replicamos. Pero es más que eso, es como lo comentas, tener la capacidad de ser responsivos a nivel emocional de las necesidades, valga la redundancia, emocionales de nuestros hijos. Esto entonces tiene que ver, me imagino, con lo que llamamos apego seguro, ¿no? Así es, como bien mencionabas al inicio del programa, pues existen como 2 grandes grupos de apego, ¿no? El apego seguro y el apego inseguro. El apego seguro está considerado como, esa posibilidad que va a permitir a la persona o al niño, la oportunidad de que crezca, ¿no? Nos estaba leyendo un libro muy interesante en donde hablaban como de todas estas herramientas que facilitamos a través del apego seguro, en donde damos la pauta y la posibilidad de que el niño crezca, de que explore su medio sin esos temores, ¿no? Porque de pronto cuando, crecen o crecemos con un apego inseguro, siempre estamos como muy en la postura de una defensa, y entonces se vuelve una situación sumamente desgastante, porque la energía que invertimos en estar siempre a la defensa, en constante desconfianza del medio y de las personas que nos rodean, sin duda nos afecta demasiado, ¿no? Desde que somos niños, pero también conforme vamos creciendo. Oye, eso es bien interesante, Karina, porque tienes toda la razón. Un cerebro estresado, el cerebro de un niño estresado pierde la capacidad de exploración, ¿no? Y si pierde la capacidad de exploración, entonces pierde también la posibilidad de un aprendizaje. Un cerebro en calma tiene la posibilidad de aprender mejor. Justo hoy fue la primera junta a la que fui de mi niña y nos decía eso la directora, ahorita estamos enfocados más en la parte socioemocional, en que tengan confianza en las mises, en la escuela, que se sientan seguros, porque de esa manera van a aprender mucho mejor. Si nosotros nos metemos de lleno, tal vez no capten los conocimientos que queremos transmitir. Pero ahorita primero es la parte emocional, es muy importante incluso para el tema de aprendizaje, hasta incluso el tema de límites, reglas que tanto nos preocupan a los papás, ¿no? Exactamente. De hecho, un apego seguro, pues, está basado mucho en la confianza, ¿no? Primeramente, en la confianza que yo, niño, tengo en que mi papá, o mi mamá, o mi cuidador, pues, va a estar disponible y va a estar, pues, dispuesto a responder a mis necesidades, pero también en la confianza que tengo de mí misma, ¿no? De las cualidades, de las capacidades que tengo para desenvolverme en otras áreas, ¿no? Llámese escuela, a lo mejor con mis amigos, en cuando crecemos, pues, a lo mejor en ambientes como laborales, educativos y demás. Entonces, ciertamente, el apego seguro nos brinda muchísimas herramientas para poder explorar, pero también para poder vincularnos y establecer nuevas relaciones. Totalmente de acuerdo. Oye, para nuestros queridos seminautas que a lo mejor no tienen el conocimiento sobre el tema o es la primera vez que lo escuchan o también tenían una idea equivocada de lo que es el apego seguro, el vínculo seguro, un ejemplo de ser un buen apego seguro o tener una respuesta de apego seguro ante una necesidad emocional de un niño. Bueno, pues algo que, puede suceder, y creo que recientemente muchos papás lo vivieron, fue con esta integración a clases, ¿no? De pronto, los niños cuando regresan a clases, mostraban
distintas conductas. Algunos que tienen como este apego seguro, pues como esta confianza, ¿no? Esta confianza de Ujú, quedarse en la escuela, con una maestra, con compañeros, que en teoría pues son personas desconocidas y de pronto pues alejarse de mamá o de la persona que lo cuida y que estuvo, por ejemplo, con él en pandemia, ¿no? Ese sería un claro ujú. ejemplo de que el niño tiene un apego seguro. ¿Cómo darnos cuenta justo? Además del ejemplo que nos das, ¿qué indicadores, por ejemplo, podemos ver en nuestros hijos para darnos cuenta de que sí están teniendo un buen apego con nosotros? O a lo mejor por ahí tenemos que ajustar tuercas, ¿no? Claro, pues creo que el principal indicador sería que, pues, el niño tenga la confianza suficiente de acercarse a nosotros como papás, que nosotros seamos como esa primera figura a quien el niño recurra y le comunique lo que le pasa. Cierto es, ¿no? Muchas veces los niños también crecen de acuerdo a nuestras creencias y costumbres como adultos y de pronto, ellos en ese camino se van adecuando a todo esto que les transmitimos y muchas veces dejan de comunicar lo que les pasa, ¿no? Como por ejemplo el dolor, el miedo, la tristeza, es algo que dejan de comunicar. Un elemento súper importante es que los niños siempre estén pues con esa confianza y con esa apertura de decirnos qué les pasa, qué les duele, que con nosotros como papás, como primeras figuras de apego, no haya como, como ese temor, ¿no? Que se muestren con nosotros, pues, como son, como sienten, como piensan. Otro indicador importante sería, por ejemplo, que haya, pues, un buen nivel de tolerancia a la frustración, que exista, por ejemplo, también un buen nivel de adaptación, ¿no? O sea, que se puedan adaptar a distintos lugares que ellos puedan estar visitando, o que ellos puedan estar interactuando con sus pares, incluso con adultos, y que eso no les genere angustia, ¿no? Que no haya Ujú. como esta angustia por separación. Sí, claro, ¿no? Que además que no generes tú también la angustia. Y tal vez añadiría, no sé si estás de acuerdo también, Karina, que tú seas como papá, o mamá, alguien a quien busquen para encontrar calma, para buscar Así es. regulación emocional, ¿no? Es correcto. Sí, de hecho, nosotros como figuras de apego seguras somos como las personas que se consideran únicas como para lograr la calma con muy pocos procedimientos, ¿no? A lo mejor con un abrazo, con una mirada, con una palabra podemos lograr la calma y el consuelo oportuno en los niños. Y justo eso requiere un nivel de vinculación importante, ¿no? Una conexión muy íntima con los hijos, ¿no? Como ahorita lo imaginé como con la pareja, con una mirada sabes, ¿no? De qué quiere, qué necesita, o si ya se fastidió y demás. Como a lo mejor una mirada, un abrazo, es algo que pueda calmar a los niños. Entonces, ese sería un buen indicador. Y por el Exacto. contrario, ¿cuáles serían los focos rojos, digámoslo así? Ya sabemos que sí podemos identificar, pero ¿qué sería algo que tenga que llamar nuestra atención como papás para pensar que, pues, está teniendo un vínculo inseguro con nosotros y tenemos ahí que modificar nuestras estrategias? Claro, pues algo importante es primeramente también revisar qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? Muchas veces de pronto yo como mamá puedo ser una mujer sumamente insegura y al mismo tiempo transmitirle esa inseguridad a mi hijo. Si de pronto veo que mi hijo es un niño pues inseguro, que tiene muchos miedos, que es muy ansioso, que tiene mucha angustia o mucha ansiedad ante la separación hacia conmigo, porque yo soy su vínculo pues, más próximo o más seguro, ese sería un, indicador importante de que el vínculo que estoy estableciendo con mi hijo es muy inseguro, incluso podría considerarse como muy, dependiente, ¿no? Porque el Ujú, niño no puede, pues, desarrollar sus actividades, de forma independiente. El niño tiene que tener muy, muy de cerca la mirada o la compañía de sus primeros cuidadores. claro. Y también, añadiría, cuando de repente los niños se apegan demasiado pronto a alguien que no es su principal figura de referencia, ¿no? Como papá o mamá o cuidadores principales, ¿no? Recuerdo una experiencia de alguien que me decía, es que cuando llegó bueno, conocí a este niño, inmediatamente se me trepó, ¿no? Y decía, ten cuidado, esto puede ser un indicador de algún apego inseguro, porque los niños sí son grandes exploradores, pero también
son un manojo de temores, ¿no? Imagínense ver el mundo hacia arriba, todo enorme y todo grande, pues lo desconocido resulta una amenaza y cuando se apegan de esa manera, eh, es indicador de algo y efectivamente venía de familias, una familia muy desorganizada en ese sentido. O también, como le dices, ¿no? Cuando son muy dependientes de mamá, papá, cuando no se despegan de la falda del pantalón de papá, son indicadores ahí de que tenemos que estar ajustando algo porque algo estamos transmitiendo, ¿no? Hay un autor que se llama Manuel Hernández Pacheco que dice que en una probabilidad del 70 al 75% vamos a transmitir el tipo de apego que tuvimos nosotros con nuestros padres a nuestros hijos, ¿no? Y eso que juramos decir que no seríamos como nuestros papás, pero bueno, al no conocer otro modelo, creo que terminamos por replicarlo. Sí, es totalmente cierto. De hecho, justamente, ¿no? Cuando somos papás, la probabilidad de que repitamos como los patrones o todas esas creencias y costumbres con las que fuimos educados es altamente probable. Y esto que mencionabas es muy interesante porque generalmente los papás tendemos como a negar, ¿no? A negar que estamos Ujú. repitiendo eso que no fue como de nuestro agrado o eso que de pronto no favoreció un crecimiento, pues, tan amplio, ¿no? Como lo hubiéramos creído y pensado. De pronto, nuestra crianza puede estar como un poco limitada y ahora que somos adultos tendemos como a negarlo, ¿no? A veces decimos: "No, a mí nunca me educaron así, a mí siempre, me dieron la seguridad y la confianza y demás". Y somos los primeros en negar justamente de qué modelo venimos como Sí. educados y formados. O con esta clásica frase que ya decía, ¿no? Es que a mí sí me regañaron, a mí sí me pegaron y no crecí traumado. Hoy, sufrimos de un trauma llamado educación. Bueno, pues ya quiero ver cuándo respondas ante una situación de ansiedad, de desapego, de pérdida o algo que te desespere de tu hijo, ¿no? Karina, se nos va el tiempo rapidísimo, llegamos al primer bloque. ¿Qué te parece si regresamos y vamos ya platicando de cómo empezar a tener acciones para hacer un vínculo seguro? Y ustedes, amigos, manden sus preguntas, aprovechen a la psicóloga Karina, que es la experta en este tema, y las respondemos en vivo. Ya volvemos. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la psicóloga Karina Cortés. Estamos hablando sobre cómo ser un vínculo seguro para nuestros hijos y pues ya nos hablabas un poquito en el primer bloque de lo que es el apego seguro, cómo darnos cuenta que nuestros hijos están teniendo un buen vínculo con nosotros y cuáles son los foquitos rojos para poder ajustar algunas cosas por ahí, ¿no? Y nos mandan saludos Adriana, Amy, Jolis, Anem, Lucy, Verónica, Rul Carlos, que nos dice saludos a mi psicóloga, a Yolis, a Monse, también saludos, Álida, a Giovanna, gracias Giovanna por vernos, ojalá que te esté gustando el programa, Edgar, Lucy Soto, Manuel, a Nidia, a Sol, a Luis Enrique, a Ana Fernanda, a Blanquis Pérez, muchas gracias Blanquis, tú siempre sigues nuestros programas. Ojalá que pronto por acá esté también nuestro querido amigo Gustavo, a Lili Petit Noir, a Psicóloga Clínica, a Nancy, a Alex, Laura, Carmen, todos ellos un gran saludo y gracias por acompañarnos. Oye, me quedé pensando un poquito cuando los papás dicen, es que mi hijo es muy madurito y es como un adultito. Y empiezan los niños pequeños a tener comportamientos o acciones que no corresponden tanto a su edad, ¿no? Y lo confundimos a lo mejor con independencia. ¿Podría también llegar a ser una señal de un vínculo inseguro?
Sí, claro. De hecho, cuando nos tocan niños como de estas características, muchas veces como papás pensamos que nos sacamos la lotería, ¿no? Porque en Sí. teoría, pues son niños que no nos dan como tanta guerra, no implican o no demandan como más cuidados, como más atenciones. Y uno piensa que se sacó la lotería porque es un niño sumamente independiente. Pero tenemos que recordar que el apego que generamos con nuestros hijos es como esa parte que va a ayudar a que regulemos el cómo ellos van a explorar el mundo. Entonces, si de pronto vemos que el niño está explorando como sin precaución, como sin medir los riesgos, eso también es una señal de Ujú. alerta, ¿no? Porque de pronto algo está pasando. Tal vez nosotros como papás no hemos trabajado o no hemos reforzado como la conciencia de que existen factores de riesgo, ¿no? En ese mundo que él está explorando y con las personas que él se está relacionando. Entonces, por supuesto, eso podría ser a lo mejor una señal de que de pronto yo como papá soy negligente o de pronto soy permisivo o de pronto a lo mejor el tema de los límites que también está muy ligado al tema del apego, pues es algo que no está fortalecido con este niño, por Ah, ejemplo. me imagino como la película de Matilda, ¿no? Que era muy independiente, pero bueno, era por también el descuido de sus papás. Todo tiene que ir de acuerdo a la edad, ¿no? No quiere decir que tengan que estar pegados a nosotros, nuestros hijos, ni ser dependientes de nosotros, porque entonces también estaríamos cayendo en un vínculo inseguro, sino que todo esté de acuerdo a la etapa y el neurodesarrollo de nuestros hijos. Oye, nos voy a adelantar un poquito, pero es que Rui Carlos pone sobre la mesa un tema muy interesante y es Ujú. el dice, ¿cómo identificamos ya de adultos un apego inseguro y saber que esto viene de un problema de nuestra niñez? Casi siempre viene de la niñez, pero ¿cómo lo identificamos? Porque es un tema bien interesante y de ahí nos va a dar pie también a saber si podemos restaurar un apego que nos damos cuenta ahora a lo mejor que no hicimos tan bien, ¿no? Claro, justo lo que mencionas, Luis, es súper importante. Muchas veces, el modelo, con el cual crecimos con los papás, es conocido en teoría como el modelo operativo interno, ¿no? Con el cual nos vinculamos. Entonces, digamos que esa relación que yo establecí con mi papá, o con mi mamá, o con mi cuidador primario, es un modelo que yo voy a repetir a lo largo de mis relaciones, ¿no? Llámese con amigos, con la pareja, con compañeros de trabajo y demás. ¿Cómo nos damos cuenta de pronto, cuando somos adultos que tenemos un apego inseguro? Pues posiblemente voy a ser una persona sumamente desconfiada, voy a ser insegura. De pronto, a lo mejor en esta parte de vincularme con alguien más, puedo tener conductas, no sé, de celos, ¿no? De esta necesidad de control de mi pareja, de saber en dónde está, con quién está, qué está haciendo, a qué hora llega, lo famosísimo, ¿no? Que está en redes sociales y no me llama y no me escribe. De pronto puedo ser como muy aprensiva, porque el fondo de todo esto es que tengo temor a que esa persona se vaya, a que ya no esté Ujú. conmigo, ¿no? Y a que al momento en el que yo pierda esta, pues, esta relación, entonces, ¿yo con qué me quedo? Eso podría ser como parte de algunos indicadores que podrían señalarnos que efectivamente tengo un apego inseguro. Sí, creo que 3 indicadores claves justo es la dependencia emocional hacia las personas, la complejidad o la imposibilidad de regular el estrés y la ansiedad, y también el miedo a vincularme, ¿no? Cuando se sufrió de algún tipo de apego evitativo. Pero bueno, pues nos vamos a desviar y el punto era hablar del apego seguro y de cómo ser un vínculo seguro con nuestros hijos, pero era un tema muy interesante y que también nos puede darnos cuenta de cómo, qué tipo de apego tuvimos para no replicarlo con nuestros hijos. ¿Se puede restaurar un apego inseguro? Sí, de hecho, bueno, obviamente se puede, realizar como toda una, reestructuración o resignificación de esas primeras relaciones que establecemos con los papás, ¿no? Algo importante, por ejemplo, podría ser contar con el apoyo y con la guía de un especialista, por supuesto, pero también de pronto ir como reestructurando estas nuevas relaciones, ¿no? Como darnos esas nuevas oportunidades y tal vez de pronto salir como de ese modelito con el que crecimos, porque crecemos de pronto como con este modelo de, ejemplo,
En familias disfuncionales con papás, por ejemplo, con problemas de adicciones, de pronto la forma de apego es totalmente insegura, ¿no? Porque mi papá Ujú, no está, o a lo mejor está, pero siempre está con su botella y entonces siempre está tomando y de pronto yo como niño no tengo la certeza de que mi papá o mi mamá van a responder a mis necesidades. ¿Qué sucede? Que de pronto, y a partir de esta experiencia, pues yo genero como esa predisposición y ese temor a vincularme, como bien decías, ¿no? Y entonces es como reaprender nuevas maneras de vincularme y relacionarme con personas de una manera más sana y más positiva. okey. Ya justo hablamos de cómo darnos cuenta de que si vivimos un vínculo inseguro y cómo repercute en la edad adulta. Pero, ¿qué beneficios tiene en la edad adulta el tener un vínculo seguro en la infancia? Bueno, pues ciertamente, ¿no? Si crecemos con un vínculo seguro desde la infancia, como les mencionaba hace un momento, vamos a tener mayor apertura, mayor flexibilidad, mayor confianza en nosotros mismos de explorar y de conocer el mundo, ¿no? Desde que somos pequeños, vamos a tener como toda esa apertura y cuando seamos adultos, también vamos a tener como esa facilidad de poder explorar nuestro mundo y también de poder vincularnos, ¿no? De una forma más sana, como como lo que decías, o sea, de pronto no establecer relaciones basadas en la dependencia emocional, ¿no? Porque también eso es muy desgastante. Como Ujú, decíamos, el hecho de generar un apego inseguro que está basado en la desconfianza nos lleva a poner muchísima, muchísima energía, porque todo el tiempo estamos como en vigilancia y todo el tiempo estamos pensando de qué manera nos vamos a defender, de qué manera vamos a atacar, de qué manera voy a huir de ese problema, por ejemplo. ujú. Fíjate que hay un autor que se llama Rafa Guerrero, es experto en primera infancia, psicólogo también, que habla que cuando se tiene un vínculo seguro, un apego seguro, en la edad adulta seremos personas más maduras. Y siempre nos preguntamos, bueno, pero ¿qué es la madurez? ¿No? ¿Es como las frutas que pasan de estar verdes al color natural que tienen? ¿O qué es esto de la madurez? Y él define la madurez en tres aspectos: la capacidad de elaborar las pérdidas o trascender las pérdidas, de regular la ansiedad y de enfrentar los cambios o de la tolerancia a la frustración, ¿no? Y justo decía, bueno, ¿qué situaciones de vida no implica un cambio, tener estrés o enfrentar una pérdida, ¿no? Que justo es lo que como papás ayudamos a los niños a regularse ante estas situaciones. Incluso lo que llamamos nosotros patología desde la teoría del apego, es aquellas estrategias que encontramos de manera equivocada en la infancia para regularnos emocionalmente y que seguimos replicando, ¿no? Por ejemplo, si de repente me daba tranquilidad la comida porque sentía mucha ansiedad y me funcionaba y lo sigo replicando, bueno, ahora voy a tener un TCA, ¿no? Si de repente me ayudó el evitar el contacto con mis papás porque me hacía daño cada vez que me acercaba, bueno, pues ahora lo voy a replicar con mis parejas y se vuelve ahí un tema también de no poder vincularme o la dependencia y demás, ¿no? Entonces creo que uno de los beneficios justo es ese, ¿no? Que a la hora de enfrentar algún problema que siempre va a tener que ver con una pérdida, con enfrentar o regular la ansiedad y la tolerancia a la frustración, vamos a tener mejores estrategias, que yo creo que se resumiría también en ser personas más resilientes. Exactamente, es justo lo que iba a mencionar, ¿no? Como esa capacidad de, afrontar, pero también de, como de, responder a esas adversidades, ¿no? Ciertamente, la vida de toda persona no puede ser como estática y estable y sin crisis y sin situaciones que nos lleven a tener distintos estados de ánimo. Sin embargo, el hecho de que una persona tenga como las bases muy sólidas, que justo tiene que ver con el apego, hay una autora que define el apego como esta parte de ser como esos huesitos o ese esqueleto que nos da forma a las personas, ¿no? Y entonces justo es como todas esas fortalezas que tenemos para enfrentar todo lo que venga en nuestra vida, ¿no? Es lo que nos da a nosotros forma y también la capacidad y la fortaleza de manejar cualquier circunstancia, Claro. ¿no? Y que va a determinar en la confianza que tengo en mí mismo, en mí misma,
para enfrentar esa situación, porque entre más necesitemos en siendo niños a nuestros papás para que nos regulen, menos vamos a necesitar de ellos después, ¿no? O menos vamos a necesitar de alguien después, ¿no? Porque justo nos enseñaron a ser seguros. Karina, te digo que se va el tiempo rapidísimo y por ahí Verónica también nos escribió una pregunta bien, bien interesante. ¿Qué te parece si regresando se la respondemos? Y ustedes sigan mandando sus preguntas, aprovechen que las podemos responder en vivo. Ya volvemos, no se despeguen. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la psicóloga Karina Cortés. Ambos somos psicólogos del Centro CIMI de Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, así que no hay pretexto para no cambiar. Ahí abajo en la cintilla, pues están apareciendo nuestros números: 800-911-3232, centro diagnóstico @cimisai.com.mx. O si el niño no le deja justamente y no la dejan escuchar, o el marido, la esposa están ahí y no pueden hablar cómodamente, pues escríbanos por Messenger y también con gusto les podemos brindar una orientación por ese medio, ¿no? Saludos a Elizabeth Cruz, que también lo está viendo, a Cristina Hernández, que dice presente, Cari, todo exacto, a Lupita, excelente, Cari, a Berenice, que nos manda saludos, y vamos con esta pregunta que tiene unos matices muy interesantes. Fíjate, dice Verónica Sánchez. Excelente tema. Tengo una duda. ¿Cómo generar un equilibrio entre el apego sano hacia mi hijo y el equilibrio que yo como adulto debo de tener, considerando que yo esté en terapia mientras genero esa estabilidad en mí misma, sin descuidar al niño, pues los resultados en mi avance personal, pues requiere tiempo? ¿Qué le podrías decir a Verónica? Bueno, creo que esta pregunta es muy interesante porque, nos lleva como a reflexionar sobre algo que pasa comúnmente. A través de esta función que tenemos como padres, es como muchos autores definen que tenemos como esa segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad nosotros como adultos de reformular justamente cómo están nuestras bases, ¿no? Cómo está nuestro esqueleto. Creo que Vero, a través de su proceso de terapia, evidentemente, va a tener como toda esa oportunidad de autoconocerse, de ir como redescubriendo cuáles son a lo mejor esas áreas de oportunidad que ella va a mejorar y sin duda, ¿no? Recordar también algo que de pronto está como muy mencionado por ahí, que nuestros hijos son como nuestro espejo, y eso es súper Ujú. cierto, ¿no? Muchas veces, a veces nos quejamos de que el niño es súper inquieto, de que el niño es súper latoso, de que, no para, de que es hiperactivo y demás cuestiones, y cuando nos damos cuenta, prácticamente ellos son nuestro espejo. Entonces, creo que, el hecho de que Vero esté en este proceso de terapia, evidentemente le va a ayudar a ella como a reestructurar, a reedificar todos esos huesitos que veíamos, todo su esqueleto, y evidentemente eso lo va a proyectar en la relación y el vínculo que tiene con su hijo. Entonces, creo que en ese sentido, yo lo que podría decirle es, que es muy bueno y que afortunadamente está en un proceso de terapia, y que evidentemente el niño o la niña pues va a ser la primer persona que va a ver reflejado en ella todos los resultados de su proceso de terapia. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Karina. Los papás, perdón, los niños son un termómetro muy fino de lo que pasa con nuestros papás. Y en la medida que Vero esté bien, en la medida que su hijo va a estar bien, yo creo que ese equilibrio va a llegar por sí solo en la medida que sigue trabajando con ella. Porque sí, creo que solemos como señalar y poner el reflector mucho en los niños, en señalarlos y etiquetarlos, ya, que si es tirano, que si es desobediente, que si es rey o no sé cuántos motes ahí le ponen ahora a los niños, incluso
algunos autores antes de diagnosticar o de atreverse a diagnosticar un TDAH, sugieren revisar también los estilos de apego que tuvieron, pero se suele, ¿no? Ahí enjuiciar en la silla acusatoria a los pequeños, pero justo disciplina positiva nos invita a que ese reflector lo empecemos a voltear hacia nosotros mismos y darnos cuenta de que pues por ahí tenemos una influencia muy grande, si no es que la más importante en el desarrollo y neurodesarrollo de nuestros pequeños, ¿no? Oye, bueno, pues nos pregunta Rosa, ¿cómo ayudar a los niños a desarrollar un apego seguro? Que justo eso es lo que te iba a preguntar. Em, ¿qué acciones? O sea, ya hablamos de qué es, cómo darnos cuenta, pero así en lo cotidiano, en la casa, en la escuela, en el súper, qué sé yo, ¿cómo ser ese apego seguro? ¿Cómo hacerlo en nuestro día a día, en la cotidianidad? Bueno, pues esta pregunta es sumamente interesante y creo que implica un reto súper importante para los papás, ¿no? Sobre todo considerando que de pronto ahorita Sí, los papás, me atrevería a decir que casi, no sé, el 95% de los papás de pronto son multifuncionales, ¿no? Trabajan, estudian, hacen ejercicio, hacen muchísimas cosas y además de todo eso tienen la labor tan importante de ser papás. Entonces, ellos se ven obligados a dividir su tiempo en muchísimos, ¿no? Entonces, creo que, algo importante en este tema del apego es nutrirlo desde pequeñas, actividades y acciones, ¿no? Desde esta cercanía con el niño, por ejemplo, la proximidad física, que de pronto a lo mejor esté ese contacto, a lo mejor, la mirada, ¿no? La mirada es algo que siempre les digo, es súper importante que te vincules con tu hijo a través de la mirada. Muchas veces estamos con ellos, en teoría, disfrutando tiempo de calidad, pero yo estoy en el teléfono, ¿no? Y entonces estoy, sí, sí, te escucho, pero pues estoy focalizando mi atención visual en otra cosa. Entonces, ahí ya disminuimos como, pues, la calidad y el niño se siente de pronto no atendido, no respondido, porque lo que yo le estoy diciendo no tengo la certeza o la seguridad de que en verdad mi papá o mi mamá o mi cuidador me está poniendo atención o que está mm, respondiendo a lo que yo le digo. Entonces, creo que esas cuestiones son muy importantes. Algo más que podemos realizar de pronto es tratar de compartir momentos de calidad, ¿no? A lo mejor van a ser menores por todas las actividades que tenemos que realizar, pero es muy importante tener tiempos de calidad. A lo mejor jugar, a lo mejor involucrarnos bastante, ¿no? No sé, a lo mejor cuando vamos a recoger el niño a la escuela, preguntarle cómo te fue, cómo te sientes hoy, qué hiciste, involucrarnos bastante en las actividades que el niño está realizando. Y sí, vincularnos bastante a través de la mirada, de estos contactos físicos y también, ¿por qué no? Buscar a lo mejor incluso momentos en donde podamos salir a otros espacios como, no sé, el parque, el cine, realizar una actividad en el patio de nuestra casa, lo que sea. Pero creo que eso va a nutrir bastante el apego que tenemos con nuestros hijos. claro. Y sabes que yo añadiría también a estas ideas, Karina, el aprovechar los momentos de, llamémoslo así, de crisis, donde hay algún conflicto, donde hay algún problema, como oportunidades para conectar emocionalmente y hacer sentir validadas las necesidades, valga la redundancia, emocionales de nuestros hijos. No solamente es en la parte tranquila de lo cotidiano, sino cuando se peleó con el hermano, cuando no hizo la tarea, cuando le pegó a fulanito, cuando no quiso hacer las cosas. Ese es el momento en donde tenemos la oportunidad de tener más calma. Hay otra autora experta en disciplina positiva, se llama Marisa Moya, que dice que son esos momentos en los que son maravillosas oportunidades para generar habilidades para la vida, ¿no? Porque ¿cómo aprendes a andar en bici? Pues subiéndote a la bici, ¿no? ¿Cómo aprendes a manejar? Pues subiéndote al coche. ¿Cómo aprendes a tolerar la frustración? Frustrándote. ¿Cómo aprendes a enfrentar el miedo? Pues teniendo miedo.
¿Cómo aprendes a vencer la ansiedad teniendo ansiedad? ¿Cómo aprendes a regular una emoción? Pues viviendo la emoción, ¿no? Y esos son los momentos que a mí me parecen que también son bien importantes y que suceden todo el tiempo porque todo el tiempo están peleando, diciendo, no quieren y demás, en donde podemos enfocar la necesidad. Fíjate, ayer estaba viendo y leyendo a Daniel Siegel, este que hace el modelo del cerebro en la palma de tu mano, y ponía un ejemplo en donde el niño mayor le quita el juguete al hermano menor, ¿no? Y evidentemente el hermano menor pues llora, ¿no? Y entonces decía, tienes dos opciones, ir y esto no lo debes de hacer, ya te dije que está mal, te vas castigado y demás, ¿no? Y claro, el castigo, el regaño va a reducir la conducta, pero bien lo dice Daniel Siegel y Jane Nelson también de disciplina positiva, no va a generar ninguna habilidad para la vida, ¿no? Y al contrario, se va a quedar con la idea de que pues el consentido es él, ¿no? El niño, y va a replicar la conducta. Pero la otra opción es usar la reflexión y el pensamiento, ¿no? El pensamiento reflexivo, las preguntas reflexivas. Oye, ¿qué te llevó a quererle quitar el juguete a tu hermano? ¿Qué emoción tenías? ¿No? Y te va a decir, pues yo quería el juguete. Sí, ya sé que tú querías el juguete, pero ¿qué emoción tenías o qué sentimiento tenías que te hizo quitárselo? Es que le prestas más atención que a mí. Ah, ¿no? Y entonces el mensaje es, mis emociones son escuchadas, pero también las emociones del otro son tomadas en cuenta y mi papá y mi mamá es una fuente de sabiduría y de confianza y de regulación emocional. Entonces creo que en el conflicto, que es lo que quiero decir en el conflicto, también es una oportunidad maravillosa para establecer vínculos de apego seguro, ¿no? Sí, así es, Luis. Esto que mencionas es muy importante. De hecho, creo que es como una de las principales circunstancias en la que podemos generar y fortalecer mucho ese vínculo con los niños en las crisis, ¿no? Eh, Algo que leía que también es súper interesante es lograr que el niño sienta que yo siento con él, ¿no? Y que justo ahorita que te escuchaba, definitivamente, ¿no? Cuando el niño está en una situación en donde se siente mal anímicamente o que de pronto no sabe cómo manejar sus emociones, es ahí en donde nosotros como cuidadores o como papás, pues vamos a estar vinculándonos con ellos, sintiendo con ellos, ¿no? De pronto, pues cierto, no vamos a poder a lo mejor experimentar o sentir esa emoción tal y como la siente el niño, pero el hecho de que ellos se sientan y vean que yo como mamá siento con ellos, eso es algo que a ellos les da muchísima seguridad. Entonces, eso los llena como de mucha paz y les reconforta mucho. Entonces, Totalmente. eso es muy importante. Además de que también, ¿no? En momentos en donde tal vez el niño pudiera ser señalado como pues, como alguien que de pronto se equivoca, como lo que mencionabas, ¿no? Los famosísimos niños con TDAH, ¿no? En donde constantemente señalamos su conducta y que son un problema y demás circunstancias. Justo, parte del apego seguro también es que nosotros como papás tengamos la capacidad de aceptar y de amar de forma incondicional a nuestros hijos, ¿no? Que ese afecto no esté condicionado por las circunstancias que ellos hagan o por su conducta o por su promedio o diversas situaciones, ¿no? Sino que ellos tengan la certeza de que mi afecto es incondicional hacia ellos. Totalmente. Oye, nos pregunta MD, pues nos queda poquito tiempo, entonces mejor vamos con las preguntas del público, me parece más interesante. Sí, ¿cómo se puede aportar una ayuda siendo un familiar sin que los padres crean que estás quitando la autoridad o su rol de padres? ¿Qué sucede, no? Sobre todo también con las abuelas. Sí, sí, esto sucede mucho en niños que tienen como distintos cuidadores, ¿no? Y que de pronto, evidentemente, cada cuidador va a formar desde lo que ellos consideran que es mejor. A veces lo mejor para los abuelitos, pues no es lo mejor para los papás ni para los tíos. Y de pronto eso, primeramente en el niño genera mucha confusión. Pero tal vez algo que se puede empezar a manejar es comunicarle, en este caso a la persona, ¿no? Oye, fíjate que yo observo que de pronto, mm, no sé, te desesperas mucho con tu hijo, ¿no? Cuando él está gritando y está saltando. A lo mejor, como dices, hacer preguntas que lleven al papá o a la mamá a que reflexione, porque muchas veces los papás y las mamás, entre todas las actividades que tienen que realizar, lo real es que a veces ni siquiera se dan cuenta
de cómo ellos es que están explotando, cómo es que ellos se están vinculando con los hijos. Entonces, de pronto, hacerles ver o invitarles a ver a través de preguntas que los lleven a la reflexión. Sí, o de: "Oye, mira, fíjate que de casualidad vi este programa, ahí te Exacto. mando la liga, te mando el link Sí, o para darles que lo". nuestro número para que ellos nos llamen y de pronto decirles: "Mira, vi que ahí te pueden orientar", y claro, nos pueden llamar y podemos orientarles, aclarar sus dudas o demás situaciones que surjan. Sí, claro, que también, si nosotros, o en este caso, si MDPB identifica a lo mejor que tiene cercanía con este niño familiar, no solamente es el actuar en el momento de la crisis o del conflicto, ¿no? En donde papá o mamá a lo mejor está regañando y explota emocionalmente, pues, a lo mejor ciertamente si intervienes, te van a decir que estás quitando la autoridad. Pero el vínculo no se da solo en los momentos de crisis, sino todo el tiempo, y en algún momento a lo mejor te va a buscar y entonces tú le darás estrategias de regulación, o a lo mejor si identificaste que, pues, el niño hubo algo que no hizo y entonces puedes hablar en más calma con él y demás. Finalmente, los niños van a identificar quién es ese refugio seguro, para ellos, ¿no? Oye, la pregunta del millón antes de irnos, porque es lo que siempre buscan los papás, ¿no? ¿Quién necesita más terapia? ¿Los niños o los papás? Bueno, pues creo que siempre a consulta nos llegan primeramente los niños, ¿no? Porque como bien mencionabas, Bueno, los mandan, todo los quieren exacto, mandar. nos los quieren mandar porque la atención de pronto está muy focalizada en los niños, en qué están haciendo bien. De pronto yo como papá o como mamá desde mi angustia voy a querer que el psicólogo me arregle a mi hijo, que me lo componga, que me lo forme, pues para que mi niño pues crezca sano, ¿no? Pero lo real es que como bien mencionábamos, los primeros que tenemos que ir a terapia, pues somos nosotros como papás, porque nosotros somos ese pilar y esa guía de la cual los niños se van a apoyar. Entonces, evidentemente nosotros como papás tendríamos que ir primero a terapia y por supuesto, si en algún momento se requiere que el niño fortalezca ciertas habilidades, el terapeuta experto se los hará saber para que el niño se integre a algunas sesiones, pero lo Sí, ideal sería que nosotros como papás fuéramos primero a terapia. sí, por supuesto, de repente nuestros consultantes, ¿no? Nos dicen: "Es que necesito la atención para mi niño". Okey, bueno, por teléfono no se puede, pero te puedo orientar a ti. Ah, bueno, pues gracias, ¿no? Bueno, pues ahí entendemos, ¿no? El por qué está buscando la atención para su niño. No somos ojalateros de emociones o de niños. Creo que sí es una responsabilidad que tenemos que asumir sobre de ellos. El tiempo se nos va rapidísimo. Karina, a modo de conclusión, ¿qué podrías dejarles a nuestros seminautas de este tema tan interesante que, te digo, el tiempo se nos fue rapidísimo? Bueno, pues, primeramente que no se angustien, que disfruten también como su función y su labor como papás. Creo que el ser papás es una excelente oportunidad para que día con día se autoconozcan mejor, se descubran a ustedes mismos a través de sus hijos y que de pronto, pues, no se exijan, ¿no? Ser como excelentes papás, porque la realidad es que todos los días todos aprendemos algo diferente y todos los días aprendemos algo más en tema de ser papás o de ser mamás. No hay una receta, que seguir, no hay papás perfectos. Yo creo que todos los días hay papás en construcción, hay papás en mucho cambio, en mucha mejoría, y eso está excelente, porque justo a través como de estas, crisis, de estas áreas de oportunidad, es como podemos ir mejorando y podemos tener un crecimiento también nosotros personal. Entonces, yo les diría que primeramente no se angustien, más bien autoconózcanse, obsérvense y claro, si necesitan alguna ayuda, alguna aportación, alguna guía, pues Centro Simi de Salud Emocional siempre queda a su disposición para apoyarles y orientarles a ustedes en esta labor tan importante que hacen como papás, porque ustedes pues están formando el día de hoy el futuro de nuestro país y pues del mundo, ¿no? Entonces, claro, apóyense de un profesional en cualquier situación que ustedes tengan duda, disfruten su función como papás y aprendan bastante día con día de esta labor que hacen. Totalmente de acuerdo, Karina, no pudiste haberlo dicho de mejor manera. Solo añadiría el que ciertamente no podemos ser padres perfectos, pero podemos ser padres muy conscientes.
y eso va a ser una gran diferencia. Pues muchísimas gracias, Karina, por haber aceptado la invitación. Mandamos rápidamente saludos a Clau Vázquez, a Mafer García, que lo está viendo. Hola, Fer, gracias por vernos. A Nala Sandoval, a Guille, un tema interesante, y a Hilda del Rocío, que nos agradece el tema. Pues muchísimas gracias, Karina, por haber participado en este Simichat de hoy. No, gracias a ustedes, un placer. Y bueno, pues también gracias a ustedes, queridos siminautas, por habernos acompañado. Siempre lo digo al final de mis programas, si hay algo que no se recupera es el tiempo, y yo les agradezco el tiempo y el favor de su atención. Recuerden que todos los martes y todos los jueves son martes y jueves de Simichat, y recuerden también que ser feliz sí se puede. Nos vemos, hasta la próxima.